Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos en la segunda entrega de esta serie que hemos llamado Buscando una identidad positiva. La semana pasada tomamos el primer mensaje sobre la historia de Moisés, una de las mejores historias en la Biblia, pero que habla de un hombre que tenía graves problemas de identidad. Estamos en una sociedad, mencionamos la semana pasada, de que es una sociedad totalmente confundida, donde no hay identidad sexual, de género, espiritual, en fin, o étnica. Y esto es un problema serio cuando los enfrentamos a los retos que vienen en la vida, especialmente cuando no sabemos cuál es nuestra identidad. Hay varios versículos que tratamos la semana pasada. Uno fue en Hebreos 11, el otro era segunda de Corintios capítulo 5, 17, donde la Biblia dice que somos una nueva criatura en Cristo. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Esa es parte de nuestra identidad. La otra versículo que hablábamos era, también mencionamos, era el libro de Gálatas 2:20, creo que es 2:20, ¿no? Donde dice que nosotros estamos juntamente crucificados en Cristo y ahora la vida que vivimos la vivimos por la fe en Cristo. Y esa es nuestra identidad, la base de nuestra identidad. Ahora, uno podría pensar de que cuando ya hemos descubierto la identidad, todas las cosas van a cambiar. Ciertamente es un problema serio. Ahora lo que queremos es encontrar una identidad positiva en nuestra vida y vimos cómo Moisés, después de encontrar esa identidad positiva en su vida, él hizo muchos cambios. Muchos cambios donde pudimos ver su madurez, su entrega, su compromiso a todo lo que estaba enfrente de él. En el libro de Hebreos dice que él rehusó el ser llamado hijo del faraón o hijo de la hija del faraón. Y por todos, miren lo que sucede ahí, él rehusó obtener o poseer todos los beneficios y los lujos que había en Egipto por el sufrimiento junto con su pueblo. Alguien en ese tiempo diría que fue una decisión bien tonta, ¿no? Pero la Biblia dice que Moisés tomó esa decisión porque él había conocido realmente cuál era su proyecto y su propósito. Ese día vamos a hablar acerca de la inseguridad. Porque uno pudiera pensar, ¿no? De que después de eso, de recuperar tu identidad, después de saber que eres un hebreo y ya no eres un egipcio, que todas las cosas van a cambiar. Pero lo que vamos a ver es que en el caso de Moisés había un problema serio de inseguridad realmente. Entonces, y esto sucede no es solamente en caso de Moisés, esto nos sucede quizás a todos nosotros. Especialmente cuando hay una encrucijada en nuestro caminar, donde tenemos decisiones serias que tomar, donde hay proyectos que empezar, donde hay cosas que tenemos que comenzar. Proyectos que van a requerir de nuestra valentía y desafíos en la vida. Entonces, cuando uno está en medio de esas grandes decisiones, uno dice, si tan solo Dios me pudiera hablar audiblemente, así como lo hizo con Moisés. Dice, hubiera una zarza ardiendo ahí que dice la Biblia que no se consumía y que Dios nos hablara audiblemente. Entonces sí yo tomaría mis decisiones con firmeza y con toda la seguridad del mundo. Pero eso no fue lo que sucedió con Moisés. Y esto fue exactamente lo que sucedió con Moisés. Dios le había dado a Moisés ya una tarea, algo extraordinario. Por eso la palabra inseguridad del diccionario la define como la falta de confianza o seguridad, o también, como dice, dudas sobre uno mismo. Nuestras inseguridades obviamente se manifiestan a nosotros de diferentes maneras y de múltiples maneras. Una persona que tenga falta de seguridad se refleja con una timidez extrema. Cuando una persona es tímida extremadamente, eso es inseguridad. O también se expresa a través de la arrogancia, de la
fanfarronería, la agresividad excesiva, demasiado positivo también. También cuando nos preocupamos mucho por lo que la gente dice de nosotros. Todas estas cosas son la forma como se refleja en nosotros la inseguridad. Ahora, cuando hemos entendido que hay problemas de fracaso en nuestra vida, nos revelamos quiénes somos realmente, cuando no tenemos miedo al fracaso, cuando no revelamos realmente cuál es nuestra identidad, todos estos son formas de cómo se refleja en nosotros la inseguridad. Entonces, lo que vemos nosotros en Moisés es de que a pesar de que él había recuperado ya su identidad en Dios, él sufre y vemos una gran falta de confianza sobre sí mismo. Falta de confianza para asumir los retos y los desafíos que venían frente a él. Porque eso es lo que pasa cuando una persona o cuando somos inseguros. Es que a veces nos limita, nos puede detener nuestro avance y nos limita para hacer aquellos proyectos que requieren valentía y desafío o riesgo, como usted le quiera llamar. Entonces, en medio de esta conversación que Dios tiene con Moisés, Dios le expresa a Moisés, Moisés experimenta este momento de la presencia de Dios y tiene esta conversación. La Biblia dice que Moisés vagaba por el desierto y se topó con una zarza ardiente. Dios le habló directamente y le dijo: mira, el pueblo de Israel está siendo masacrado, está siendo oprimido, está siendo castigado en Egipto. Entonces le dice el Señor: yo quiero que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo de Egipto. Dios le estaba dando a Moisés obviamente la gran tarea de su vida. Para eso fue creado Moisés. Nació como hebreo, creció en el palacio del rey, la combinación perfecta para que él pudiera regresar a Egipto y sacar a Egipto. Él conocía la cultura egipcia. Él conocía cómo pensaban los egipcios. Entonces, Dios está dando esta tarea inmensa. No era fácil porque si alguien conocía las acciones y la conducta del faraón y de todo lo que involucraba, era Moisés. Entonces, no era tan fácil así el tomar esta decisión, pero había una gran inseguridad de Moisés en realidad. Entonces, esto debería haber sido una gran inyección de ánimo, de motivación, de confianza para Moisés, pero en realidad no fue así. Note bien lo que sigue diciendo. La respuesta de Moisés dice: Señor, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? No tiene confianza en sí mismo. Y Dios simplemente le dijo: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y Moisés respondió: Señor, nunca he sido elocuente para hablar, para las palabras. Y sigue diciendo el pasaje: yo te ayudaré, le responde el Señor, y te enseñaré lo que vas a decir. Ahora, uno piensa, Dios está tratando de convencer a Moisés de que tenga confianza, de que él no necesita sentirse tímido, no necesita sentirse inseguro, de que él va a estar con él. Pero Moisés dejó que su inseguridad lo dominara. Y esto es lo que contesta Moisés. Ahora Dios le dice a Moisés que trata de seguirlo convenciendo. Y le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y dice: pues el bastón que me diste. Él dice: tíralo al suelo. Y lo tira al suelo y se convierte en una serpiente. Luego le vuelve a decir: tómalo de la cola y la serpiente, y luego se convirtió otra vez en el bastón. Ahora, lo que yo veo aquí es a Dios tratando de convencer a Moisés, de darle seguridad,
para que él se enfrente, obviamente. Era un desafío grande, pero tenía que enfrentarse a eso con toda seguridad de que Dios estaba ahí. Y luego más adelante le dice a Moisés que meta su mano en su manto, y Moisés la mete y su mano sale blanca de lepra. Y luego le dice, vuelve a la meter otra vez, y la sacó la mano y ya estaba sanada. Ahora, ¿qué nos habla de todo eso? Obviamente Dios estaba tratando de convencerlo, de quitar esa inseguridad, de decirle, sabes que hay un poder detrás de ti, hay un poder en ti que va a ser reflejado en el momento cuando tú te enfrentes al faraón. Otras palabras, Moisés no va a ir solo. No vas a ir solo, yo voy contigo. Ahora, para mí, como dije, esto muestra a Dios tratando de decirle a Moisés, Moisés, yo estoy contigo, me estaré mostrando tu poder ante el faraón. Y Moisés, habla por mí, haz lo que te digo que hagas. Ahora, después de todo esto, uno puede decir, Moisés está listo ya. No. ¿Sabe cuál es la respuesta de Moisés? Señor, le dice después de todo esto, ¿sabes qué Moisés dijo? Perdona a tu siervo, Señor. Envía a alguien más. Perdona a su siervo, envía a alguien más. Yo no estoy la persona capacitada. Ahora, si notas todas estas cosas nos detienen. Todas estas cosas nos frenan y pueden frenarnos en nuestro desarrollo como papás, como mamás, como hijos, como creyentes, como hijos de Dios. Nos frenan en el desarrollo cuando nosotros nos dejamos que ser controlados por la inseguridad. Como hijos de Dios, una parte de mí, de esto dice, vamos Moisés, este es tu momento de ánimo. Moisés, adelante. Finalmente Moisés lo hizo bastante bien, obviamente, como sabemos. Entonces Dios llegó a un arreglo ahí con Moisés y le dijo, bueno, si no sabes hablar bien, como dices, vamos a poner a alguien más que hable por ti. Y así fue como se desarrolló todo esto. Ahora, la mayoría de nuestras inseguridades no surgen en el momento, en el momento. Son creencias que hemos adoptado a través de los años. Son creencias que hemos realmente adoptado. Puede haber un evento traumático que catalice en la mayoría de los casos nuestras inseguridades. Entonces, son como esas pequeñas craqueadas que se hacen en el vidrio del parabrisas, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que pasan los días, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, al punto de que después, cuando alguien las nota, las inseguridades, nos ponemos a la defensiva y decimos que no, pero en realidad es algo que se va formando en nosotros. Entonces, en esta tarde lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que produce la inseguridad, y eso es interesante, por lo menos 3 aspectos de cómo, qué es lo que mueve o trae la inseguridad a nosotros. La primera de esas es cuando hemos sido rechazados. Se crea una gran inseguridad. Ya no tratamos de tratar otra vez, ya no la tratamos otra vez. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que ya fui rechazado alguna vez. Rechazados en el amor, rechazados en un empleo, rechazados en la escuela, rechazados en el hogar, rechazados como hijos por nuestros padres. Todo eso forma la inseguridad de nosotros. Hay otro elemento más, y es la crítica. Esto es grande en nuestra cultura. La crítica, especialmente cuando tenemos crítica de las personas que más nos aman a nosotros. A veces hay crítica positiva, pero aún la crítica positiva tenemos que detenernos para analizarla y la podemos manejar quizás. Pero la crítica, cuando esas personas se avientan sobre nosotros y nos critican todo lo que hacemos, habido y por haber, eso trae grandes problemas. Por eso hay muchas otras fuentes. Por ejemplo, puede ser el divorcio de nuestros padres, puede ser el maltrato físico o emocional, puede ser la pobreza extrema o experiencias traumáticas
o incluso una condición física que puede causarnos también todo eso que se llama eh, inseguridad. Hay otro aspecto de esto, es que muchas veces, especialmente cuando nuestros familiares cercanos te critican, te menosprecian constantemente y nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, ya nosotros comenzamos a sentirnos inseguros realmente de quiénes somos en Cristo. Aquí hay un aspecto importante y son las comparaciones. Es otro elementos que nos causan inseguridad, las comparaciones. Y esto se da en mucho. A veces desde que están chiquitos, ¿verdad? Desde que están pequeños, cuando eres muy pequeño, cuando empezamos a comparar, bueno, tu pedazo de pastel es más grande que el de aquel, o es más pequeño que el de aquel, a veces tratamos de comparar con otras personas con la habilidades atléticas, estilos de ropa, con quién va a la graduación, con quién va al baile. Compramos muchas maneras diferentes el salario, lo comparamos con el salario, el trabajo, las cosas, los autos, las casas, todo. Tratamos siempre de estarnos comparando con los demás. Y especialmente cuando eso se infiltra en nosotros desde nuestra niñez, esto nos hace totalmente inseguros, porque siempre nos estamos comparando con los demás. Eso es inseguridad. O cuando chismeamos, ¿sabe usted también? Cuando hablamos mal de alguien, también es otra forma como se refleja la famosa inseguridad en nosotros. Entonces, lo que quiero hacer también esta tarde es que vamos a hablar un poco acerca de estos principios bíblicos en cuanto a nuestra persona, en cuanto a nuestro ser. Ah, hay muchos pasajes bíblicos, pero vamos a tratar algunos de ellos. Entonces, ¿cuál es realmente el resultado o la solución para nuestras inseguridades? Una de esas soluciones la primera, es que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. La mayoría de nosotros no pensamos positivamente o no pensamos muy positivamente de nosotros mismos. Lamentablemente este mundo nos ha ayudado y nos ha acondicionado y nos ha puesto en un molde donde nos dicen qué es lo que nosotros debemos de creer. Creemos mucho más en lo que dice el mundo, en sus valores, que en la opinión y en lo que Dios dice que nosotros realmente somos. Hemos incorporado el sistema del mundo más fuerte en nosotros que la opinión que Dios tiene de nosotros mismos. Esto, por ejemplo, nos recuerda, hay un pasaje en la Biblia que dice que los primeros serán los primeros serán los postreros. Ahora, esto no nos ayuda. No nos ayuda realmente, pero la idea es que decía Pablo, no imiten las costumbres de este mundo, dice, sino permítanle a Dios que transforme nuestras mentes, que cambie nuestra manera de pensar. Esto es la primer paso para salirnos de la inseguridad, es aprender a pensar diferente. Debemos cambiar. Ahora, esto de cambiar nuestra forma de pensar es algo que va a pasar en nosotros, pero es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Dios nos pone todas las herramientas, Dios nos pone todos los parámetros a seguir, pero es una decisión que debemos tomar de cambiar nuestra forma de pensar. Como Dios, es interesante ver cómo Dios puede cambiar nuestra forma de pensar y nos concederá la voluntad de Dios para ustedes y su vida. Todo comienza con una forma diferente de pensar. Si usted y yo seguimos pensando de la misma manera, vamos a seguir en el mismo agujero. Necesitamos cambiar lo que pensamos, necesitamos cambiar la forma en que pensamos e incluso sobre nosotros mismos. Esto es parte de lo que dice la Biblia, dice cuando decía el salmista, decía, Señor, cuando veo
la obra de tus manos y toda la gran magnificencia de un Dios soberano y creador y todopoderoso, un diseñador extraordinario. Dice el salmista, dice, sin embargo, dice, nos hiciste a nosotros un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Fíjese bien en esta parte. Dice, hay un salmo que dice, Señor, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Y lo has creado, lo has coronado de gloria y honor. Fuimos creados a la imagen de Dios. Esto debe darnos la idea de que, darnos una seguridad de quiénes somos para avanzar en nuestro caminar con el Señor. Fuiste creado un poco inferior a Él, te coronó de gloria y honor y deberías disipar la inseguridad sobre lo que somos, lo que sentimos y con respecto a nosotros mismos. El problema es que a veces no pensamos muy positivamente de nosotros mismos. Y aparte, a eso le añades el condimento de que a veces vas a la iglesia y el predicador, en vez de animarte y motivarte, trae un montón de culpabilidad y te dice que eres lo peor y que eres aquí y eres allá. Entonces eso no nos ayuda. Pero lo primero es que debemos de cambiar la forma de pensar. Entonces, la otra cosa es darnos cuenta que somos únicos y aceptar esa singularidad. Somos únicos. Usted y yo fuimos creados, dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos creó, nos llamó, nos comisionó. Y desde antes de la fundación del mundo, incluso Dios te formó, te tejió, te puso en todas las cosas en tu vida, tus fortalezas, tus talentos, tus dones, todo te lo fue dado. Y fuimos creados de una forma única. Más ni los animales, ni ningún aspecto de la creación es diferente a nosotros. Ninguno. Nosotros somos creación única de Dios y nos puede ayudar. Entonces, ¿qué te puede ayudar a nuestro sentido de identidad? Saber que Dios te ha tejido y nos ha hecho únicos. Somos una obra única de un maestro único que te ha formado. Entonces es importante reconocer que somos nosotros una creación única. El otro aspecto importante, cómo salir o solucionar el problema de la inseguridad. Que necesitamos nosotros tenemos que aprender a confiar en el Creador. Mire, el Creador sabe lo que está haciendo con usted. Y Él supo lo que hizo con usted. Él no se ha equivocado. Él no se ha equivocado. Y por eso Isaías dice, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro. Y dice, y tú eres el alfarero, todos fuimos formados por tu mano, dice Isaías capítulo 68:8. Fuimos formados por tus manos. Entonces, ya sea que yo tomo el control y decido lo que tengo que hacer en mi vida y todo mira mal, porque así es lo que sucede, o yo acepto y entiendo y aprendo a confiar en que lo que Dios está haciendo en mi vida, en moldearme, en aceptar realmente que soy un barro, sí, pero que en sus manos Dios va a formar un vaso para honra y para su gloria también. Y ese vaso somos nosotros, somos formados, fuimos formados por sus manos poderosas. Aquel que formó todo el universo, tomó el tiempo de formar a cada persona, a cada uno de nosotros. Esto nos debe de formar una seguridad en nosotros, en otras palabras, así que esto es realmente lo que significa, que tenemos una elección. Tú y yo tenemos una elección que tomar. Sin embargo, la Biblia lo deja muy claro en este aspecto. Dios es nuestro maestro alfarero.
Y es el maestro, no es un aprendiz. Es nuestro maestro alfarero y Él quiere hacer de nosotros lo mejor. Cuando Dios le decía a Moisés que tomara esta responsabilidad, es porque Dios quería y sabía que Moisés podía hacer un trabajo extraordinario, porque Él lo mismo lo había formado. El único que puede hacer que las cosas no sucedan, eres tú, soy yo. Es el único que puede impedir las cosas. Pero Dios ya nos formó de una manera para que usted y yo podamos lograr eso. Yo sugeriría que también eso no nos ha funcionado a nosotros, el tomar nuestro propio control. Podemos decir, Dios, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Yo quiero que me formes a tu manera. Yo quiero que me formes como tú quieras. Entonces, en la visión perfecta de mí, aunque esto esté una naturaleza perdida, pecaminosa, yo entiendo que Dios me sigue formando para su propia honra, para su gloria. Entonces, ¿cómo nosotros hemos dicho, hemos puesto sobre la mesa, cómo nosotros podemos ah, eh, solucionar el problema de la inseguridad? Tenemos, como dijimos, tenemos que reconocer que somos una hechura única de Dios. Tenemos que confiar en Dios como nuestro hacedor, el quien nos está formando. Dios había formado en Moisés todo para luego ponerlo en una tarea extraordinaria y que él se aventara a esa tarea con la seguridad de que Dios iba con él. Y usted puede leer todo lo demás de la historia de Moisés y se da cuenta de que fue extraordinario lo que este hombre pudo lograr en el nombre del Señor por el poder de Dios ejercido desde su vida, en su vida. Entonces, son cosas elementales. Entonces dijimos que darnos cuenta que somos únicos y aceptar la singularidad de que somos únicos. Superar nuestra inseguridad también requiere que debemos de confiar en nuestro Dios. Y la primera que mencionamos de esta era que es que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Son tres aspectos sencillos. Cambiar nuestra forma de pensar. eh, y luego aceptar de que somos una hechura de Dios única, aceptar esa singularidad. Nadie es una copia de nadie. Y también nosotros en confiar realmente en nuestro Creador. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y a pesar de sus inseguridades, se pudo aventar al proyecto y Dios lo usó tremendamente para liberar al pueblo de Israel de las manos de un hombre poderoso, de un pueblo poderoso como Egipto. Eso es lo que pasa cuando no dejamos que la inseguridad nos consuma, nos gobierne y podamos pensar de que somos especiales delante de Dios. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí en la próxima semana con el mensaje número 3 de esta serie. Cómo desarrollar una identidad positiva. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.